La importancia de la teoría ricardiana del beneficio radica en el hecho de que por primera vez en la historia del pensamiento económico permite precisar de modo suficiente los términos del conflicto de clases entre propietarios de terrenos y burguesía. Según la hipótesis ricardiana, las cantidades de los bienes adquiridos por el salario son siempre las mismas. El salario permanece inmutable para los trabajadores y corresponde establemente al nivel de subsistencia. En este caso, la posición de los salarios es neutra. En todas las demás circunstancias, si los productos agrícolas constituyen la mayor parte de los productos consumidos por los asalariados, toda circunstancia que aumente el precio de estos productos aumentará la renta y bajará el tipo de beneficio, a través del aumento del valor de los bienes salario y del propio salario como coste para el capitalista. El interés de los capitalistas y de los propietarios son diametralmente opuestos. Los capitalistas tienden a favorecer toda circunstancia que pueda hacer bajar el precio de los productos agrícolas y a su vez el coste del trabajo. Al contrario, los propietarios tienden a oponerse al surgimiento de parecidas circunstancias. David Ricardo sostiene en el campo político esta tesis, poniendo como ejemplo a la importación del grano. Cito: efectivamente, si existe la posibilidad de procurarse grano de otro país a menor precio del que se obtiene en el interior, la importación obligaría a tener cultivadas aquellas tierras en las que el coste, incluso el beneficio al tipo general, no sea mayor que el precio de importación. De este modo, la renta territorial sería menor de cuanto sucedería si toda la oferta fuese sacada del interior, mientras que el tipo de beneficio crecería en razón del menor coste de la subsistencia. Ricardo fue uno de los que más contribuyeron en Inglaterra a la adopción de aquella línea liberal que tanta importancia tuvo en el desarrollo del capitalismo inglés. A través de la lucha entre propietarios y burguesía, se consiguió ver, en términos ya suficientes, la existente entre burguesía y proletariado. Ricardo considera que el salario esté destinado a mantenerse como tendencia de amplio periodo a un nivel de subsistencia, con la consecuencia de que el mismo salario estaría así dividido en dos partes. Una correspondería a un coste y la otra a una participación del asalariado al producto neto. Precisamente la regla es que esta última participación no exista, ya que el tipo del beneficio llega a depender de la mayor o menor dificultad de producción de dichas mercancías. Si bien el tipo del beneficio depende del valor del salario, la posición real del obrero es totalmente independiente de dicho valor. Por lo tanto, en este ámbito no hay lugar al nacimiento de un conflicto entre patronos y obreros. El razonamiento de Ricardo, basado en la diversa importancia del producto bruto y del producto neto, puede exponerse en los siguientes términos. A. Supóngase que en un determinado año inicial los capitalistas invierten un capital conjunto de 20.000 unidades monetarias del modo siguiente: 7.000 en capital fijo y 13.000 en capital circulante, identificado con la anticipación anual en salarios. Dicha inversión es posible porque se supone que al final del año precedente, y por lo tanto al inicio del año, considerado la economía disponga, sin que aquí sea necesario verificar cómo, de máquinas por un valor de 7.000 y de víveres por un valor de 13.000. La inversión en salarios igual a 13.000 permite ocupar a un cierto número de trabajadores. Se supone que estos trabajadores han intervenido solo en la producción de víveres, que se supone inalterable, y por eso no necesita renovaciones. Si el tipo de beneficio es de 10%, se tiene sobre un capital de 20.000 un beneficio de 2.000, que al simplificar, Ricardo se pone aquí que es completamente consumido por los capitalistas. El valor de la producción, ya que por hipótesis el capital fijo no contribuye en la formación de este valor, es precisamente 13.000 más 2.000, igual a 15.000.
Este valor de 15.000 es a lo que Ricardo llama producto bruto y 2.000 es a lo que Ricardo llama producto neto. Al final del año el sistema se presenta con A, un capital fijo que mantiene su consistencia igual a 7.000, B, un aumento de víveres por 2.000 correspondientes a los beneficios y el aumento de víveres igual a 3.000 disponibles para un nuevo capital circulante, C, un aumento de víveres igual a 13.000 disponibles para un nuevo capital circulante. La importancia de la teoría ricardiana del beneficio radica en el hecho que por primera vez en la historia del pensamiento económico permite precisar de modo suficiente los términos del conflicto de clases entre propietarios de terrenos y burguesía. Según la hipótesis ricardiana, las cantidades de los bienes adquiridos por el salario son siempre las mismas. El salario permanece inmutable para los trabajadores y corresponde establemente al nivel de subsistencia. En este caso, la posición de los salarios es neutra. En todas las demás circunstancias, si los productos agrícolas constituyen la mayor parte de los productos consumidos por los asalariados, toda circunstancia que aumente el precio de estos productos aumentará la renta y bajará el tipo de beneficio, a través del aumento del valor de los bienes salarios y del propio salario como coste para el capitalista. El interés de los capitalistas y de los propietarios son diametralmente opuestos. Los capitalistas tienden a favorecer toda circunstancia que pueda hacer bajar el precio de los productos agrícolas y a su vez el coste del trabajo. Al contrario, los propietarios tienden a oponerse al surgimiento de parecidas circunstancias. David Ricardo sostiene en el campo político esta tesis, poniendo como ejemplo a la importación del grano. Cito: efectivamente, si existe la posibilidad de procurarse grano de otro país a menor precio del que se obtiene en el interior, la importación obligaría a tener cultivadas solo aquellas tierras en las que el coste, incluso el beneficio al tipo general, no sea mayor que el precio de importación. De este modo, la renta territorial sería menor de cuanto sucedería si toda la oferta fuese sacada del interior, mientras que el tipo de beneficio crecería en razón del menor coste de la subsistencia. Para Ricardo, el conflicto nace en otro ámbito que respecta a la ocupación. Esta cuestión es tratada en el capítulo de los principios, que está dedicado a la distinción entre ingreso bruto e ingreso neto, y en otro dedicado a las máquinas. Él entiende por ingreso bruto el producto complejo de la tierra y del trabajo de una nación, producto que se distribuye en las tres partes atribuidas: los salarios, los beneficios y las rentas. Un aspecto muy característico de la postura ricardiana es la tesis de que lo que cuenta para la economía de un país no es el producto bruto, sino el producto neto, del que depende la posibilidad de la nación de sostener ejércitos y flotas y todas las especies de trabajo improductivo. Existen dos observaciones relevantes en la confrontación de la formulación ricardiana. En primer lugar, hay un residuo de viejas formulaciones económicas que hacían referencia a la realidad precapitalista y que configuraban el fin del proceso económico como un fin de consumo. En segundo lugar, el hecho de que la entidad del producto bruto sea considerada irrelevante una vez dada la magnitud del producto neto, el hecho de que sea considerado como una falta de importancia, el hecho que determinado producto neto sea conseguido con un pequeño o un gran producto bruto es por el contrario un índice preciso del conocimiento que Ricardo tenía de la propia naturaleza del capitalismo, o sea, de aquella economía que se caracteriza precisamente por la tendencia a conseguir el beneficio como un fin en sí mismo. La introducción de las máquinas en el proceso productivo
Es la principal ocasión en la cual la diversa importancia del producto bruto y del producto neto toma valor en el mecanismo del sistema económico a juicio de Ricardo. Ricardo había sostenido que la introducción de las máquinas, si bien de un modo inmediato reduce la ocupación, todavía no da lugar a una disminución permanente de la cantidad de trabajadores ocupados, porque en un segundo momento los trabajadores sustituidos por las máquinas vuelven a entrar en el proceso productivo para cubrir el presupuesto adicional del trabajo derivado de la producción de las mismas máquinas, y para sostener el incremento de producción que a su vez se debe al hecho de que la misma introducción de las máquinas, al aumentar la productividad del trabajo y bajando los precios de los productos, requiere una expansión de la demanda. Esto sucedió antes de la tercera edición de los Principios, publicada en 1821. En esta tercera edición, Ricardo añade un capítulo sobre las máquinas, dirigido a tratar de sostener la tesis de que la reabsorción de la inicial de su ocupación no es una consecuencia necesaria de la introducción de las máquinas, y que dicha introducción puede bajar también permanentemente el nivel de la ocupación. B. En el segundo año los capitalistas repiten la misma operación de financiación. Esto es, A. Mantienen la inversión de 7.000 en capital fijo. B. Anticipan salarios por 13.000, cosa esta última que pueden hacer porque ahí la economía de víveres de igual valor que los disponibles en la producción del año precedente. Con un beneficio siempre de 2.000 se tiene una producción total nuevamente de 15.000, que de nuevo coincide con el producto bruto y que contiene siempre un producto neto de 2.000. Pero a diferencia del primer año, supongamos que ahora los trabajadores mantenidos por los salarios de 13.000 han destinado a la mitad a la producción de víveres y la mitad a la producción de máquinas. Al final del año el sistema se presenta así. A. Un capital fijo igual a 7.000, heredado de los años anteriores, y 7.500, producto durante el segundo año, igual a 14.500. B. Un aumento de víveres correspondientes a los beneficios de 2.000 y C. Un aumento de víveres disponibles por nuevo capital circulante de 5.500. 3. En el tercer año los capitalistas disponen siempre de un capital de 20.000, 14.500 capital fijo y 5.500 bienes, es decir, capital circulante. Pero está diversamente compuesto con respecto a los años precedentes y puede mantener una cantidad de trabajadores menor que la primera. Cualquier cosa que hagan se tendrá un producto total, producto bruto, igual a 7.500, 2.000 de beneficios y 5.500 salarios. Por lo tanto, el producto neto, que es lo que interesa a los capitalistas, ha permanecido igual, pero el producto bruto, que es lo que regula la ocupación e interesa a los trabajadores, ha disminuido. Esta argumentación de Ricardo pone en evidencia la posibilidad de un contraste de fondo entre burgueses y proletariados. Por otra parte, este contraste no es profundo, contrario a lo que sucede en el caso entre burgueses y propietarios de tierras, ya que Ricardo considera que se trata de un contraste posible y no inevitable. La posibilidad de que el contraste surja resulta aún menos segura de cuanto pueda parecer del texto de la argumentación ricardiana. Esto resulta claro por dos consideraciones que han sido señaladas por el propio Ricardo. Primeramente, hay que notar la introducción de las máquinas disminuyendo la cantidad de trabajo, conjuntamente obtenida en una unidad de mercancía, hace que un mismo valor le corresponde una mayor riqueza. Esto es una mayor copia de bienes. Volviendo al ejemplo expuesto anteriormente, que en términos reales un capital circulante de valor de 5.500 disponible después de la introducción de las máquinas no es necesariamente menor que un capital circulante del valor de 13.000 disponible antes de esta introducción. Porque la cantidad de medios de subsistencia que en la nueva situación se pueden comprar con un valor de 5.500 no es necesariamente menor
que la cantidad de medios de subsistencia que en la anterior situación se compraban con un valor de 13.000. En segundo lugar, también el beneficio de 2000 ha aumentado el propio poder de adquisición como consecuencia de la nueva situación determinada por las máquinas. Esto significa que si el consumo de los capitalistas permanece en el mismo nivel anterior o aumenta proporcionalmente menos de lo que ha aumentado el poder de adquisición del beneficio, el mismo beneficio permanece disponible para la inversión, dando lugar así a una demanda adicional del trabajo. Las razones de la confrontación de clases entre burgueses y proletariado son más complejas y profundas de cuanto Ricardo alcanza a imaginar. Es necesario llegar a Marx para ser descubiertas y expuestas en su propia naturaleza real. Las insuficiencias de Ricardo en la determinación de los aspectos negativos de la economía capitalista son reafirmadas por la obstinación con la que negó, especialmente en polémicas con Malthus, la posibilidad de que la economía estuviese sometida a crisis de superproducción general. La crítica que Malthus dirige a la tesis ricardiana acerca de la imposibilidad de la crisis de superproducción general tiene una relación estrecha con la crítica que dirige a la teoría del valor trabajo. Según Malthus, la afirmación de que los valores de las mercancías dependen únicamente de las cantidades de trabajo contenidas en las propias mercancías es insostenible, ya que las dificultades que Ricardo había encontrado en la demostración de la tesis debían ser juzgadas como dirimentes. Él piensa que en este campo debe considerarse la teoría smithiana del trabajo demandable. Esta teoría dice que la idea de que la mejor medida que puede darse del valor de una mercancía está constituida por la cantidad de trabajo con la cual dicha mercancía se puede cambiar. Teniendo en cuenta que en condiciones capitalistas el valor normal de la mercancía comprende no solo los salarios de quienes las han producido, sino también los beneficios de quien ha anticipado el capital. Resulta que la cantidad de trabajo que en el salario normal la mercancía puede adquirir proporciona la mejor medida de las condiciones naturales y necesarias de su oferta. Precisamente estas condiciones deben ser satisfechas para que tenga lugar la convivencia capitalista en la producción de la mercancía considerada. A juicio de Malthus, la cantidad de trabajo demandable de una mercancía es la expresión de la intensidad de la demanda con la que la propia mercancía es requerida. Para que una mercancía pueda ser vendida a su valor real, es necesario que la intensidad de la demanda sea tal para empujar a los consumidores a proporcionar a cambio de la mercancía una cantidad de trabajo demandable. El punto esencial del razonamiento de Malthus se da con la anterior condición, ya que, aunque es necesaria, no es suficiente, en el sentido de que no basta una demanda de determinada intensidad para que el trabajo demandable sea superior al trabajo contenido, pero es necesario que los consumidores tengan la posibilidad efectiva de dicho trabajo. Esta segunda condición se puede expresar como una demanda de determinada intensidad. Debe existir en el mercado como demanda efectiva o demanda con capacidad de pago, de modo que el número de las unidades de salario que se cambia con la mercancía sea realmente mayor que el número de unidades del salario que han sido pagadas durante la producción de la misma mercancía, según Malthus. Es precisamente esta segunda condición la que no se verifica necesariamente en condiciones capitalistas. Malthus, por otra parte, acepta la idea smithiana de que la conversión del beneficio en capital no es otra cosa que la utilización del mismo beneficio para el mantenimiento de los trabajadores productivos. Smith denomina trabajadores productivos aquellos que, además de producir el valor de su subsistencia, producen también un excedente para el propietario del capital. Dicho esto, supongamos que el conjunto de los trabajadores productivos de un país dé lugar a una producción conjunta que, valorada en términos de salario, tenga un valor de 100.
ya que en este valor están comprendidos los beneficios, los salarios pagados a los trabajadores que han producido dicho producto serán 60. Esta producción considerada podrá ser vendida a su valor de 100 y por lo tanto ser cambiada sucesivamente por una cantidad de trabajo correspondiente a 100 unidades salariales. La dificultad que Malthus se encuentra en esto es que mientras los salarios que disponen los trabajadores productivos pueden adquirir solo un valor de 60, los capitalistas por otra parte están inclinados a ahorrar así como gastar. No pueden proporcionar la demanda sobrante, si bien la intensidad de la demanda sería tal que aseguraría la ejecución de una cantidad de trabajo correspondiente a 100 unidades de salario. Por el contrario, la demanda efectiva asegura solamente la venta de aquella parte del producto total que tiene un valor de 60 unidades salariales. La situación sería de exceso de producción general y por lo tanto de crisis. Según Malthus, esta diferencia de demanda no puede remediarse convirtiendo el beneficio en capital adicional, según la general importación clásica en consumos de trabajadores productivos, ya que con semejante aumento de demanda se encontraría la producción adicional proveniente de aquellos trabajadores productivos, con lo que el desequilibrio entre oferta y demanda se producirá exactamente en los mismos términos. Para Malthus, la solución de la dificultad puede residir en el hecho de que haya un sistema suficiente, cantidad de consumidores improductivos, los cuales se presentarían en el mercado introduciendo en él la demanda necesaria. La solución de Malthus es singular. Como notó Ricardo, la demanda proveniente de los consumidores improductivos también debe ser una demanda pegante o efectiva. Encuentra el simple deseo de consumir una determinada categoría de personas no podría hacer ninguna contribución a la formación de la demanda, que es necesaria para vender toda la información a su valor real. Los consumidores improductivos podrían ser consumidores puros, es decir, personas que consumen sin producir. Tales serían los propietarios de terrenos, el soberano, la iglesia y quizás ciertas categorías de empleados públicos. Estos no pueden más que elevar su poder de adquisición directamente a través de la mediación del Estado, del excedente que hubiera sido de otro modo percibido como beneficio. El consumo de los consumidores puros baja el beneficio exactamente como un aumento de los salarios de los trabajadores productivos. En ese sentido, los consumidores puros ya no son esenciales para la formación de una demanda efectiva suficiente. En segundo lugar, los consumidores improductivos pueden ser trabajadores no productivos, en el sentido clásico del término, por ejemplo, artesanos independientes o servidores, los cuales reciben un ingreso como pago de bienes vendidos a los capitalistas o a los consumidores puros. Si los adquirientes de los bienes de los productores son los consumidores puros, entonces caemos en el caso precedente y valen las observaciones ya hechas. Si los adquirientes son los capitalistas, entonces los trabajadores improductivos funcionan para la formación de la demanda efectiva, solo si se hipotizan, contrariamente a cuanto lo hacía Malthus, que los capitalistas sean ellos mismos no solo ahorradores, sino también consumidores. El error de Malthus no está en haber afirmado la necesidad del consumo improductivo como factor del equilibrio capitalista, sin haber pensado que el consumo debía ser efectuado por determinadas categorías sociales, como las viejas clases propietarias y sujetos económicos propios del sistema mercantil, que siguen existiendo en el capitalismo. La fuente más importante del consumo improductivo es el salario, según como ha demostrado la historia del sistema capitalista. Como defensa de la teoría malthusiana, se puede decir que entre el aumento del salario y la atribución de rentas a las clases de consumidores puros, el sistema capitalista tendería a preferir la segunda opción como menos peligroso socialmente para el sistema, mientras que los consumidores puros son socialmente afines a la burguesía y en general pueden ser reducidos por ser aliados en el terreno político, al contrario de la clase trabajadora, que gracias al desenganche del salario es la clase directamente antagonista respecto a la burguesía.
en una posición objetiva de poder que de otra manera ciertamente no tendría. Por otra parte, la forma extremadamente rígida en la que Malthus expone su tesis, su fin era demostrar que no todo acto de ahorro es ventajoso para la sociedad, ya que es posible que cuando el ahorro supere ciertos límites de producción derivantes del capital adicional que así se formaría, no encuentre mercado, haciendo inútil al mismo capital y por lo tanto al ahorro de que él proviene, ya que se concluiría de ella que no solamente un ahorro excesivo, sino además cada ahorro daría lugar a sobreproducción y a su crisis. Una vez adquirido por lo tanto un sentido particular, el intento que hace Ricardo como comentario a Malthus de demostrar que la conversión del ingreso en capital, es decir, el reempleo del ingreso en el mantenimiento de trabajadores productivos adicionales, es siempre posible, cualquiera que sea su entidad, y que de él no puede nunca surgir una crisis de sobreproducción. El razonamiento de Ricardo puede ser precisado así. Supóngase que al inicio de un determinado periodo se anticipan salarios iguales a 60 para un determinado número de trabajadores productivos, los cuales adquieren una determinada cantidad de bienes salario que están disponibles en el inicio del periodo considerado. Durante dicho periodo, los trabajadores que han sido puestos en condición de producir mediante aquella anticipación salarial de 60 ponen en existencia un producto igual a 100, que al final del mismo periodo es conseguido por las nuevas anticipaciones salariales, que estarán compuestas por 60 de las anticipaciones a los trabajadores ya ocupados precedentemente, y por 40 de las anticipaciones que los beneficios darán a los trabajadores productivos adicionales. De esta manera el proceso puede proseguir hasta el infinito, sin que nunca tenga lugar una deficiencia de demanda. La crítica de Malthus implicante contiene este sistema es que aquí se admite correctamente que la producción adicional proveniente de los trabajadores productivos adicionales llega al mercado en una fase lógicamente sucesiva en el momento en que estos trabajadores empiezan a funcionar. El resultado de la discusión entre Ricardo y Malthus deja sin prejuzgar el problema de la crisis de sobreproducción. Tenemos en Malthus una tesis insostenible. El propio proceso acumulativo sería totalmente incomprensible si los mecanismos descritos por él correspondieran a la realidad capitalista. Por otra parte, Ricardo formula una crítica contraria pero insuficiente, ya que se desprendía que todo aumento de la acumulación sería siempre posible en el mecanismo capitalista. La tesis malthusiana según la cual el aumento del ahorro no puede superar ciertos límites sin dar lugar a deficiencia de demanda es una tesis justa, pero ni Malthus consiguió demostrar la de Ricardo llegó a comprender la verdad. La salida de semejante impasse requería la superación de una hipótesis, en la que se situaban tanto Ricardo como Malthus. La hipótesis de que todo ingreso convertido en capital durante un determinado periodo de tiempo se resuelve en aquel mismo periodo en salarios de trabajadores productivos. El error contenido en esta idea impedía precisar las características propias de la inversión en medios de producción. Cuando Ricardo contrapone Malthus a aquel simple modelo, cambia la formulación de ciertas condiciones de equilibrio, con la precisión de cuáles son las circunstancias reales que pueden garantizar la realización de dichas condiciones. Estas circunstancias reales no pueden ser descritas hasta que el incremento del capital, en el cual la acumulación se concretiza, sea considerado únicamente como un incremento de las anticipaciones salariales. Este problema tendrá una larga historia. Durante el desarrollo del pensamiento económico, se puede decir que ya hay en Marx casi todos los elementos teóricos que permiten en llegar a la solución, pero ni aun así llegará a estar completamente resuelto el problema de las crisis del capitalismo. Esta es una de las dos grandes problemas de la economía política clásica. La otra es el de la explicación del origen del beneficio, una vez admitida la teoría ricardiana del valor trabajo.
En este punto será necesario el análisis marxista introduciendo el concepto de fuerza de trabajo. Estos dos problemas estarán estrechamente conectados en Marx hasta el extremo de construir dos aspectos de una misma cuestión.